Los separatistas de Junts y Esquerra, Compromís, el caballo de Troya del separatismo catalanista en Valencia, y los comunistas de Podemos. Por mucho que ustedes se empeñen, no existe el País Valencià, ni los valencianos seremos nunca parte dels països catalans. Que la actuación de Sánchez fue producto de una inacción criminal premeditada por un mero cálculo político, y por tanto hemos ejercido acciones criminales contra Sánchez y sus ministros para que tengan que responder ante los tribunales. Toda esta hilera de bulos, todo este relato manufacturado en los despachos de Génova, en los que vilmente se utiliza a las víctimas de cualquier catástrofe e incluso del terrorismo como escudo tras el que esconder su miseria política, todas estas barbaridades. Y no solamente no lo hizo, sino que rechazó la ayuda extranjera, no movilizó al conjunto de las Fuerzas Armadas, entorpeció el trabajo de los voluntarios, trató de hacer uso en su beneficio de la tragedia, diciendo que para que los valencianos recibieran las ayudas, esta Cámara le tenía que aprobar los presupuestos generales correspondientes. Imperativo legal expreso, recogido en nuestro ordenamiento jurídico vigente en función de las características de la catástrofe y la afección de esa catástrofe sobre 3 comunidades autónomas. Y no solamente no lo hizo, sino que rechazó la ayuda extranjera, no movilizó al conjunto de las Fuerzas Armadas, entorpeció el trabajo de los voluntarios, trató de hacer uso en su beneficio de la tragedia, diciendo que para que los valencianos recibieran las ayudas, esta Cámara le tenía que aprobar los presupuestos generales correspondientes a este año, y aún hoy sigue regateando las ayudas y entorpeciendo su llegada. Y frente a esto, el Grupo Parlamentario Vox, desde esta misma tribuna y a través de quien les habla, apenas unos días después de la catástrofe, no había transcurrido ni un mes, planteamos un conjunto de medidas de ayuda directa y eficaces que esta Cámara rechazó. Ayudas vertebradas en torno a 3 ejes fundamentales. Primero, pago directo a las familias de las víctimas de daños causados con ocasión precisamente de la pérdida de esas vidas humanas. Segundo, cancelación de todos aquellos créditos contraídos antes del 29 de octubre para la adquisición de vehículos, viviendas y equipamientos cuando el resultado de las correspondientes peritaciones acreditara que esos bienes estaban sometidos a siniestro total. Y tercero, un plan de IVA cero y de exención absoluta de impuestos de carácter local, autonómico y estatal a todos los afectados hasta final de 2025. Y por eso, porque fuimos claros en nuestras valoraciones y ágiles en nuestra oferta de propuestas de ayudas, hoy decimos no a esta comisión de investigación que no va a aportar nada nuevo a las ya constituidas, salvo servirse como contrafuero desde aquí por parte de la izquierda para escribir el relato que a Sánchez y a la izquierda les interesa. Y por cierto, señorías, una iniciativa que está llena de hipocresía, de ignorancia o de ambas cosas a la vez, porque su principal proponente es el Grupo Parlamentario Sumar, que forma parte del Gobierno. De modo y manera que los ministros de ese Gobierno, adscritos a esa formación política, son corresponsables de todo lo que Sánchez hizo y no hizo en perjuicio de las víctimas, porque nuestra Constitución establece la responsabilidad solidaria de todos los miembros del Gobierno. Hipocresía y cinismo
el de la izquierda para construir una miserable batalla política en torno a los muertos de Valencia, mientras no hemos oído decir ni pío en torno a los muertos de Castilla-La Mancha, probablemente porque allí gobierna uno de los suyos, el señor García Paje, que habla mucho para intentar aparentar que no es uno de los suyos, pero que al final nunca hace nada para acabar de verdad con los desmanes de Sánchez y sus secuaces. Concluyo, pues, lo ha dicho Juan Roig, con el derecho que le asiste como ciudadano y con la autoridad moral que le da a haber entregado parte de su patrimonio, algunos millones de su patrimonio, en auxilio de las víctimas. De manera voluntaria, ese mismo Juan Roig, al que suelen habitualmente insultar muchos de los proponentes de esta iniciativa cuando suben a esta tribuna. Concluyo, es inapelable su síntesis y coincide con lo que Vox ha venido diciendo. Abandono absoluto y fracaso de todas las administraciones que dejaron abandonados a miles de afectados. Riesgo manifiesto de que esto vuelva a suceder en virtud precisamente de las características de lo no hecho por el gobierno autonómico de la izquierda durante las dos últimas legislaturas, que impidió por su fanatismo ecológico la realización de las obras de encauzamiento del Barranco del Pollo, mientras la Confederación Hidrográfica del Júcar, termino, señor presidente, prohibía la limpieza de barrancos y cauces. Claro que volverá a suceder, porque esa es la realidad y son culpables ustedes. Por eso, y termino, señor presidente, pronto, muy pronto, cuando Vox gobierne, repararemos todo el daño que ha causado este gobierno miserable. Gracias. No tengan la menor duda, volveremos a poner de nuevo en pie a Valencia y España. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista. Imperativo legal expreso, recogido en nuestro ordenamiento jurídico vigente en función de las características de la catástrofe y la afección de esa catástrofe sobre 3 comunidades autónomas. Y no solamente no lo hizo, sino que rechazó la ayuda extranjera. No movilizó al conjunto de las Fuerzas Armadas, entorpeció el trabajo de los voluntarios, trató de hacer uso en su beneficio de la tragedia, diciendo que para que los valencianos recibieran las ayudas, esta Cámara le tenía que aprobar los presupuestos generales correspondientes a este año, y aún hoy sigue regateando las ayudas y entorpeciendo su llegada. Y frente a esto, el Grupo Parlamentario Vox, desde esta misma tribuna y a través de quien les habla, apenas unos días después de la catástrofe, no había transcurrido ni un mes, planteamos un conjunto de medidas de ayuda directa y eficaces que esta Cámara rechazó. Ayudas vertebradas en torno a 3 ejes fundamentales. Primero, pago directo a las familias de las víctimas de daños causados con ocasión precisamente de la pérdida de esas vidas humanas. Segundo, cancelación de todos aquellos créditos contraídos antes del 29 de octubre para la adquisición de vehículos, viviendas y equipamientos cuando el resultado de las correspondientes peritaciones acreditara que esos bienes estaban sometidos a siniestro total. Y tercero, un plan de IVA cero y de exención absoluta de impuestos de carácter local, autonómico y estatal a todos los afectados hasta final de 2025. Y por eso, porque fuimos claros en nuestras valoraciones
y ágiles en nuestra oferta de propuestas de ayudas, hoy decimos no a esta comisión de investigación que no va a aportar nada nuevo a las ya constituidas, salvo servirse como contrafuero desde aquí por parte de la izquierda para escribir el relato que a Sánchez y a la izquierda les interesa. Y por cierto, señorías, una iniciativa que está llena de hipocresía, de ignorancia o de ambas cosas a la vez, porque su principal proponente es el Grupo Parlamentario Sumar, que forma parte del Gobierno. De modo y manera que los ministros de ese Gobierno, adscritos a esa formación política, son corresponsables de todo lo que Sánchez hizo y no hizo en perjuicio de las víctimas, porque nuestra Constitución establece la responsabilidad solidaria de todos los miembros del Gobierno. Hipocresía y cinismo, el de la izquierda para construir una miserable batalla política en torno a los muertos de Valencia, mientras no hemos oído decir ni pío en torno a los muertos de Castilla-La Mancha, probablemente porque allí gobierna uno de los suyos, el señor García Paje, que habla mucho para intentar aparentar que no es uno de los suyos, pero que al final nunca hace nada para acabar de verdad con los desmanes de Sánchez y sus secuaces. Concluyo, pues, lo ha dicho Juan Roig, con el derecho que le asiste como ciudadano y con la autoridad moral que le da a haber entregado. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Trenzano Rubio. Muchas gracias, presidente. Señorías, 15 y 13 de la tarde. Madre y amante con hija discapacitada dentro de la vivienda. Utiel. 16 y 11. Mujer y varón mayores les llega el agua a la cabeza. Utiel. 17:58. Mujer de 66 y niña de 3 en la vivienda. Sube el agua. Torrent. 18:08. 2 mujeres con 2 bebés en situación crítica. Cheste. 19:42. Embarazada en el techo del coche. Ribarroja del Túria. 19:48. Casa inundada con niños pequeños. Alchemesí. Y así hasta 19.821 llamadas al 112 el 29 de octubre. La primera de ellas fue a las 5 de la madrugada desde Cofrentes. Llamadas de pánico, de angustia. Llamadas que fueron atendidas por los profesionales, pero ignoradas por los responsables políticos del Partido Popular. Porque cuando se convocó el CECOPI a las 5 de la tarde, ya se habían producido 3.864 llamadas de socorro. El resultado final es por todos conocido: 225 víctimas mortales y 3 personas desaparecidas. Carlos Mazón dijo día después: se hizo lo mejor que se pudo en la situación en que se estaba, con la información de que se disponía y con los recursos con los que se contaba. Y Feijóo ya en Valencia afirmó: un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe, y la información que se recibe son informaciones que dependen de organismos con competencia exclusiva del Gobierno central. Pues bien, el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología era rojo a las 7:36 de la mañana. Rojo significa, según recoge el plan Meteoalerta, riesgo extremo por fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional con un nivel de riesgo alto para la población. Esther Muñoz, diputada del Grupo Popular, 19 de noviembre, sesión parlamentaria. Le perpetró la entonces ministra Teresa Rivera: ¿cuánta soberbia, señora ministra? Usted ha dicho que el sistema no falló, cuando fue precisamente lo que falló. No había información y por eso no se tomaron decisiones. Cuando había información por la mañana, hubo avisos a los ayuntamientos. Cuando dejó de haber información esas 2 horas en las que la Confederación no avisaba, no se tomaron decisiones, señora ministra. Pues ni una cosa es cierta, ni la otra tampoco. El ayuntamiento de mi ciudad, la madrugada del 30 de octubre, publicó en redes sociales: el ayuntamiento de Algemesí en ningún momento ha recibido información, actualización ni seguimiento del caudal del río Magro.
Y además la jueza de instrucción en su auto también le replica: los anuncios de la gravedad de la situación se produjeron en diversos ámbitos y con una antelación suficiente. AEMET, a través de los oportunos avisos en los días previos y el mismo día 29, las llamadas del 112 hasta un total de 19.821, los medios de comunicación quienes fueron informando de manera clarísima sobre la evolución de la Dana y la Confederación Hidrográfica del Júcar. El acceso a la información se podía efectuar a través del sistema integrado SAI, así como a través de los correos electrónicos. Y como colofón, las declaraciones del señor Tellado el pasado 27 de febrero. Si alguien está haciendo algo por las víctimas de la Dana, es la Generalitat y no el Gobierno. ¿No les da ni un poquito de vergüenza? También alimentaron dudas entre la ciudadanía, con la posibilidad de que el Gobierno de España fuera tan responsable de la emergencia como el Gobierno de Mazón. La jueza les vuelve a poner frente al espejo, y leo textualmente de su auto: el Consell es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias. Y han sido capaces también de manipular los audios del presidente de la Confederación Hidrográfica y de una meteoróloga de AEMET, con los que intentaron alimentar el bulo de un supuesto apagón informativo que obviamente no se produjo. Todas estas declaraciones, toda esta hilera de bulos, todo este relato manufacturado en los despachos de Génova, en los que vilmente se utiliza a las víctimas de cualquier catástrofe e incluso del terrorismo como escudo tras el que esconder su miseria política, todas estas barbaridades arrojan una verdad irrefutable. No es solo Mazón, es el PP entero. El PP entero se ha volcado en un relato falso, manipulado e ignominioso con el único objetivo de blindar sus aspiraciones electorales. No existe semántica suficiente para describir tanta aberración. Y por si no fuese suficiente con todo eso, para que no se sientan solos en su cruzada, siempre hay alguien que les echa un cable, eso sí, en nombre de Dios. Hazte oír, una asociación ultracatólica, extremista y de ultraderecha, que en base a su fe debería estar del lado de las víctimas y de la verdad, se querelló casualmente contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y contra el presidente de la Confederación, Miguel Polo. Casualmente, contra dos responsables que sí hicieron su trabajo y que sí estuvieron a la altura. Así de difícil nos lo ponen, señorías. Desgraciadamente, la ciudadanía valenciana ya ha pasado por esto anteriormente. El presidente Ximo Puig tuvo que levantar la hipoteca reputacional de la corrupción del PP y Diana Morant levantará la hipoteca reputacional del Ventorro. Los valencianos y las valencianas, ante todo lo acontecido, no necesitamos más debates estériles en les Corts Valencianes. Lo que necesitamos es elegir quién queremos que lidere la reconstrucción. Por eso queremos urnas y no relatos. La justicia resolverá si hubo o no responsabilidades penales, pero las responsabilidades políticas ante la ausencia de liderazgo en el PP de Feijóo y su complicidad mostrada con Mazón deben dirimirse en las urnas. Muestren un poco de dignidad, convoquen elecciones, dedíquense a reconstruir su partido y nosotros nos encargaremos de recuperar a la Comunitat Valenciana. Es obvio que Mazón ha dado tantas versiones de donde estuvo aquella tarde como veces le han preguntado. Es obvio que el pueblo valenciano ya ha expresado su sentir en las calles. Ahora debe expresar su deseo con su voto. Pero me temo que Mazón aguantará para asegurarse 2 años de sueldo, a razón de 75.000 euros anuales si llega hasta julio, y 15 años de sueldo en el caso que agote la legislatura. La miseria política tiene un nombre: Carlos Mazón. Y acabo con la mejor cita de todas. Por favor, háganse cargo de la ironía. Una cita pronunciada por el propio Mazón que resume con aguda precisión a lo que se han dedicado ustedes. Una mentira, por muy bien contada que esté, y yo sé de eso, solo acaba siendo una mentira antes o después. ¡Qué traicionero es el subconsciente de los ineptos y qué atrevida la lengua de los charlatanes! Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Trenzano. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Trenzano Rubio. Muchas gracias, presidente. Señorías, 15 y 13 de la tarde. Madre y amante con hija discapacitada dentro de la vivienda. Utiel. 16 y 11. Mujer y varón mayores les llega el agua a la cabeza. Utiel. 17:58. Mujer de 66 y niña de 3 en la vivienda. Sube el agua. Torrent. 18:08. 2 mujeres con 2 bebés en situación crítica. Cheste. 19:42. Embarazada en el techo del coche. Ribarroja del Túria. 19:48. Casa inundada con niños pequeños.